Bienvenidos a nuestro segundo video de la clase del tema 3. Entonces vamos a revisar lo que vamos a hacer en este video. En este video vamos a ver los componentes de un reporte de operación. Y vamos a ver un reporte de operación, como ya lo vimos también en el video anterior, que cumple con estos componentes. En este video nos interesa que ustedes entiendan lo que vamos a hacer como reporte, y esta va a ser nuestra salida, la que está en color naranja. Esta es nuestra salida, ¿de acuerdo? Nuestra salida básicamente es un reporte que permite ver un listado de operaciones o de opciones, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Este es un reporte que nosotros podemos automatizar y que podemos empezar a darle un valor como más específico a lo que nosotros digamos vamos a sacar de la información. Pero para sacar este reporte se necesita tener un sistema de información de datos que esté implementado, es decir, que ya tenemos que tener unos datos registrados. Lo que vamos a hacer es que vamos a elegir de estos datos que ya están implementados algunos registros que son los que van a aparecer en ese reporte. Claro, yo aquí lo voy a pintar manual, pero no se trata de que sea manual, sino que definitivamente podamos ver que algunos de estos registros cumplan con unas ciertas condiciones y podamos extraerlo. Este es un reporte de operación. Los que estoy marcando son los que están cumpliendo con una condición que en este momento ni sé cuál es, solamente lo estoy a manera de ejemplo. Y al final lo que él hace es sacar esos que yo marqué y presentarlos en un reporte de operación. Al final me debe quedar algo como esto. Entonces, como ven ustedes, esos son registros que cumplen con una condición. Para hacer este tipo de cosas, pues nosotros tenemos que tener ciertas características importantes. Entonces ya vimos que vamos a sacar un reporte de operación. Vimos que necesitamos nuestro sistema de datos de información. ¿Cuántos reportes puedo sacar? Todos los que necesitemos, todos los que haya necesidad de hacerlo. Y para eso vamos a necesitar tres cosas. Un sistema de datos que es muy importante. El sistema de datos nos permite a nosotros que podamos tener básicamente la información original. ¿Y esos datos dónde pueden estar? Pueden estar en un mecanismo local, por ejemplo, pueden estar en el mismo Excel y eso sería local. Pueden estar en mi computador y ya sería externo porque está en otra aplicación diferente a Excel. Entonces tendríamos que ver en dónde están esos datos. Si esos datos se encuentran en un servidor corporativo, con SQL Server, con Informis, con alguna otra Oracle, lo que sea, vamos a necesitar ayuda de los ingenieros de soporte que nos permitan generar la conectividad a esa fuente de datos. Si esos archivos son si esos datos se encuentran en nuestro Excel, pues mucho más fácil, nosotros vamos a poder crear un aplicativo como el que ustedes están viendo acá y que van a aprender a hacerlo en los diferentes OVAs que van a revisar y que básicamente es lo que tenemos que hacer para el proyecto final, ¿no? Entonces, podemos hacer, si son locales, pues podemos hacer muchas cosas porque ya tenemos aquí básicamente la información. Si nos dan el acceso a algunas presentaciones, algunos elementos diferentes o algunas bases de datos diferentes, pues lo que vamos a tener que hacer es hacer una conectividad hacia esa base de datos. Bien, también vamos a necesitar un criterio. ¿Qué es un criterio? Un criterio son unas condiciones que debe tener un reporte de operación. Entonces, ¿cuál es mi criterio? Por ejemplo, este es un reporte de operación, ¿cuál sería mi criterio? Lo que ven en amarillo. ¿Cuál es la condición que debe cumplir para seleccionar esos registros que estamos diciendo? Entonces, cuando yo les decía a ustedes acá, es que yo aquí estoy seleccionando unos registros, como lo ven acá, ¿sí? Esos registros deben cumplir una condición. Entonces, ¿cuál es esa condición que él debe hacer para seleccionar esos registros? Y finalmente, hay un elemento importante que es el listado de visibilidad. ¿Cuál es el listado de visibilidad? El listado de visibilidad es qué campos, lo que estoy señalando aquí y que voy a dejar en color rojo, qué campos quiero que aparezcan en mi reporte. ¿Sí? Entonces desde ya tenemos los tres elementos que hacen parte de un reporte de operación. Un listado de datos, que es el que tenemos ya, ¿sí? Ese es el datos, donde están toda la información. Y de esos datos quiero explotar registros, quiero seleccionar registros. ¿Con qué elemento lo selecciono? Pues básicamente lo selecciono con un elemento importante, que es el criterio. Estos son los criterios. ¿Y cómo lo visibilizo? Pues definiendo qué campos quiero que aparezcan. Fíjense que no quiero que aparezcan todos los campos,
solamente algunos, y es un reporte de operación. No estoy hablando de Excel, no estoy diciendo nada en Excel, sino simplemente estoy diciendo las condiciones que un reporte, y estoy utilizando el Excel como una herramienta, pero lo mismo puede pasar en Access, lo mismo puede pasar en Oracle. Todos los reportes de operación deben tener esos campos. Estos campos deben venir de la tabla de datos y estas condiciones también deben venir de la tabla de datos. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles son las ventas de Chile, pues no las puedo hacer. ¿Por qué? Porque en la base de datos que yo tengo no aparece ningún país, en ningún campo que me diga país, ¿sí? No me aparece eso, entonces no puedo hacer ese tipo de reportes, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Bien, resumamos. Un reporte de operación es un reporte que sirve para sacar registros seleccionados y sirve para controlar la operación de mi empresa, de mi problema, o en fin, de lo que esté tratando. 2. Los elementos para sacar un reporte de operación son el criterio, los títulos de visibilidad o los títulos que quiero que aparezcan y los datos, ¿sí? Y 3. Para sacar un reporte de operación necesito obligatoriamente haber implementado un sistema de datos. Este es el diagrama de cómo se debe utilizar un sistema para generar sistemas de reportes de operación. Bien, espero haberme hecho entender en este corto video y los invito a que vean el video de reportes de gestión. Muchas gracias.